Bueno, entonces ya activé la opción de grabación para que esta sesión de clase esté grabada. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Bueno, entonces en el ejercicio de día de hoy, pues va orientado al tema de sentencias SQL, en donde pues básicamente se va a seguir trabajando con el modelo entidad de relación de tránsito, el cual realizamos. Ya en un momento se los visualizo. Este ejercicio es práctico y lo hago con el fin de que ustedes practiquen y afiancen lo que corresponde al lenguaje estructurado en cuanto a las consultas SQL, eh, que mediante la práctica de este ejercicio puedan de cierta manera apropiar bien el tema de las consultas SQL, ¿sí? Entonces, ven pantalla, me confirman por favor por el chat o el audio. Sí, señora, ahí se ve. Listo, ok. Entonces voy a, de cierta manera acá, a ampliar un poco esto. Voy a agrandar aquí con la lupita. Listo. Entonces, este modelo de entidad de relación en la última clase se había hecho, en donde pues decíamos que un conductor puede tener uno o varios vehículos, ¿no es cierto? En donde pues se realizó el modelo de entidad de relación común y corriente, en el cual pues ya a estas instancias ya pues sabemos hacer un modelo de entidad de relación. Este es un modelo de entidad de relación que consta de dos entidades, la entidad conductor y la entidad vehículo. Vemos que tanto conductor como vehículo tienen sus llaves primarias y vemos también que la FK, es decir, la llave foránea, la tiene la tabla vehículo, ¿sí? Entonces, una vez tenido este modelo de entidad de relación, se genera un script. Básicamente este script está aquí, vamos aquí a abrirlo, script.txt, en donde básicamente me confirman si están viendo el script, por favor. Señor. Listo, en donde básicamente se insertaron 10 conductores, ¿no es cierto? Y se insertaron 10 vehículos, ¿no es cierto? Entonces, para cada insert se le insertó el código del conductor, ¿no es cierto? El nombre del conductor, el apellido del conductor, el tipo de documento del conductor, cédula, el número de identificación del conductor, el género del conductor, en este caso masculino, el año de nacimiento del conductor, en este caso el 10 de junio de 1990, la dirección de residencia del conductor, Manzano 1, Casa 2, Barrio La Cabaña, y el correo del conductor, ¿no es cierto? Y finalmente el estado del conductor, que está activo. Así sucesivamente, pues con cada conductor, ¿no es cierto? Entonces, este script yo se los voy a pasar en el grupo en WhatsApp y también aquí en el chat. Entonces, voy a pasárselos para que tengan en cuenta. Voy a pasarles también el MER. Permítanme un momentico. Miramos aquí. Pasamos el MER. Vamos aquí al grupo en WhatsApp. Vamos de cierta manera a ir al técnico, a la sesión de la clase del día de hoy, 18 de julio, y vamos a pasar lo que es el script
para ejercicio práctico de la clase de hoy. Listo, ahí se fue el script. Miramos acá. Vamos a enviar los ejercicios para que lo tengan también a mano. Ejercicios prácticos para el día de hoy. Recordar que estos ejercicios prácticos se hacen para reforzar el conocimiento en consultas SQL. ¿Listo? Y voy a enviar por último el modelo entidad-relación. Le envío esos tres insumos. Modelo entidad-relación, tránsito. Listo. Entonces, básicamente, aquí, una vez definido bien el modelo entidad-relación, pues se genera en database lo que es el modelo físico de datos, ¿sí? Una vez se genera el modelo físico de datos, pues vamos a ir aquí a local instance MySQL y nos tiene que aparecer de cierta manera la base de datos de tránsito con los registros. Cabe resaltar que pues aquí ya en la base de datos que tengo ya se insertaron los registros de conductor y vehículo, los 10 conductores y los 10 vehículos, ¿sí? Si yo voy aquí a los esquemas, miro acá en tránsito 1 a conductor, vamos a irnos a la tabla conductor. Voy acá de cierta manera a ejecutar básicamente la instrucción SQL use tránsito 1, básicamente para decirle al MySQL Workbench que vamos a trabajar, vamos a usar la base de datos llamada tránsito 1. Entonces lo ejecutamos, aquí nos dice que se ejecutó correctamente. Aquí pues yo voy a consultar actualmente los datos que tiene la tabla conductor. Y fíjense que acá ya los tiene registrados, ¿no es cierto? Son 10. El de Juan, Oscar, Rómulo, Alejandra, Erika, José, ¿sí? Es decir, que este es seleccióneme todos los registros de la tabla conductor. Aquí están los 10 conductores que registramos a partir de estos 10 inserts, ¿no es cierto? Listo. También se encuentran vinculados en la tabla vehículo, los 10 vehículos. Entonces vamos a decir aquí select, asterisco, from vehículo, ¿sí? Punto y coma. Entonces seleccióneme todos los registros de la tabla vehículo, ¿sí? Seleccionamos la sentencia SQL de la consulta, ejecutamos y aquí me aparecen los 10 vehículos. ¿Listo? Acá me aparecen los 10 vehículos, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando se realizan los insert de los vehículos, como vehículos se tiene la llave foránea, es decir, se jala la llave primaria de la tabla conductor. Fíjense que acá este hace referencia al código del vehículo y este segundo hace referencia a la llave foránea, es decir, al código del conductor. Entonces, si yo hago la lectura de este script, yo puedo decir que el carro, el carro o el vehículo con código 1, con placa 123 AMX de marca Mazda. El propietario de ese vehículo es el código del cliente 1, es decir, es Juan Beltrán, porque acá el código del conductor es 1, ¿no es cierto? Entonces sería Juan Beltrán, ¿sí? Acá ya puedo decir, analizando este, yo puedo decir que el código del vehículo 5, el propietario de ese vehículo es
el conductor con código 5. ¿Y quién es el conductor con código 5? Erika Bernal, es la de aquí, Erika Bernal, ¿no es cierto? Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el propietario del vehículo con código 9? ¿Quién es el propietario del vehículo con código 9? ¿Ustedes qué me pueden decir? Pues sería Juliana. Juliana. Bueno, entonces, bueno, tenemos aquí el vehículo con código 9 y acá me está diciendo que el propietario de ese vehículo con código 9 es Hombre, el propietario con código 1. ¿Y quién es el propietario con código 1? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el conductor? Juan Beltrán. Correcto, ¿sí? Entonces, fíjense que eh, para cada vehículo hay un conductor. Si yo les pregunto aquí si yo les pregunto el código de vehículo 6, el cual es Mazda, con placas 128 raya CXX, ¿quién es el conductor de ese vehículo? José O sea, Acosta. José Acosta, correcto. Si yo les pregunto aquí, el vehículo con código 10, cuya marca es un Volkswagen, con placa 132 raya AMX, ¿quién es el conductor de ese vehículo con código 10? Oscar García. Correcto, Oscar García. Entonces, fíjense que por vehículo tener la llave primaria, fíjense aquí, si miramos aquí, vehículo tiene la llave primaria, entonces me da una relación con sentido, con lógica, ¿sí? Yo puedo saber eh, un vehículo a qué conductor le pertenece, ¿no es cierto? Entonces quería que se mirara como esa interpretación del script, ¿no es cierto? Listo, entonces ya yo les pasé por el grupo en el WhatsApp, les pasé lo que corresponde al modelo entidad-relación, les pasé bueno, ya saben que a partir de ese modelo, pues ustedes generan el modelo físico de datos, es decir, una base de datos que contiene estas dos tablas. Una vez ya tengan esta base de datos, ¿no es cierto? Es decir, ya tengan la base de datos tránsito o como la quieran llamar, pues empiezan a a almacenar los registros en la base de datos, específicamente en las tablas conductor y vehículo. Es decir, que ustedes van a coger el script y van a ir acá y van a ejecutar estos 10 inserts, los van a ejecutar aquí en el comando SQL. ¿Listo? Para registrar esos 10 conductores en la tabla conductor. Y lo mismo con vehículo, ¿sí? Aquí ya están registrados para, de cierta manera, centrarnos más en las sentencias SQL, ¿sí? Pero ustedes deben hacerlo por sus propias cuentas. ¿Y por qué? Porque ustedes ya, de cierta manera, tienen el conocimiento de cómo se realiza el modelo entidad-relación, cómo se realiza el modelo físico de datos y cómo yo puedo entrar a alimentar esa base de datos, específicamente en las tablas conductor y vehículo, ¿no es cierto? ¿O hay alguna duda respecto a ese proceso? Profe, yo tengo una duda y Sí, que esta semana también le surgió a un compañero. No sí, sabemos ujú, si se trata del software. A la hora del de darle MySQL. ingeniería inversa, a nosotros nos Sí, muestra un error cuando ya va oh, terminando el proceso de la sí. ingeniería. Ok, bueno, si les sale ese error, ustedes pueden de cierta manera coger el script y ejecutarlo manualmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Digamos, veamos a ver si yo aquí tengo el script de esta base de datos. Consultas, creo que el script de esa base de datos la tengo, fue en la anterior clase que fue el 13 de julio, creo que ese es el script, ¿sí? Entonces, ustedes ya les generó el script, ¿no es cierto?
Sí, señor. Eh, Hasta ahí listo, todo bien. listo, entonces, ok, si les generó problema, una salida es generar manualmente este script. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, de una vez que de cierta manera si les presenta esa falla, pues no se queden ahí, sino que puedan generar el modelo físico de datos manualmente. Entonces, lo que van a hacer aquí es lo siguiente. Van al MySQL Workbench, eh, van acá, aquí en esquemas, ustedes pueden crear un esquema, ¿sí? Entonces, vamos a crear este esquema, vamos a crear un nuevo esquema. Ese esquema lo vamos a llamar tránsito 2. Yo lo voy a llamar tránsito 2 porque yo ya tengo una base de datos que se llama tránsito 1, ¿sí? Tengan en cuenta que un esquema es una base de datos, ¿sí? Y le doy aquí a aplicar. Démosle acá aplicar, aplicar, finish. Listo. Entonces fíjense que acá me creó tránsito 2. Aquí está el esquema de tránsito 2. No tiene ninguna tabla, ¿sí? Entonces, aquí en tránsito 2, yo voy a cerrar esto, voy a cerrar esto. Aquí en la base de datos tránsito 2, tránsito 2, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a esta es la información, eventos, columnas, listo. Y aquí en tablas, miremos las tablas, no hay tablas. Entonces vamos a agregarle a esta base de datos, tránsito 2, que no tiene tablas. Vamos a agregarle un SQL, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es decirle a MySQL Workbench que voy a usar la base de datos llamada tránsito 2, tránsito 2, ¿sí? Entonces, acá pueden ver bien. Les voy a agrandar un poco. ¿Ahí ven bien? Sí. Tránsito 2, ¿no es cierto? Entonces, Sí, le señor, ahí damos se ve aquí, bien. correcto, le damos aquí punto y coma, ejecutamos y listo. Entonces, ahí ya el MySQL Workbench ya está referenciando la base de datos tránsito 2. Entonces, ahorita yo voy a coger el script, este script, ¿no es cierto? Y voy a coger esto, create table. Voy a copiar hasta aquí, ¿sí? Ese es el código eh, SQL para crear la tabla eh, conductor. Fíjense que acá está esta la tabla conductor, ¿no es cierto? Y aquí está cada atributo de la tabla. Código, nombre, apellido, tipo de documento y acá miren, acá está especificando que la llave primaria de esa tabla conductor es código conductor, es decir, este atributo que está acá, ¿sí? Entonces yo voy a copiar esta tabla, y la voy a pegar aquí manualmente en el MySQL Workbench, ¿sí? Acá, ¿sí? Bueno, acá me sale error porque aquí es create. Seguro cuando lo copié aquí me comí la C, no la copié, ¿sí? Entonces acá está create. Vamos a ver si, fíjense que acá esto tiene que llamarse tránsito 2, ¿sí? Tránsito 2, tal como yo llamé la base de datos, ¿sí? Vamos a mirar si crea bien. Yo selecciono el código de la tabla y lo ejecuto. Y me dice que se ha creado la tabla. Fíjense que acá me dijo que hay una 0 filas afectadas y se ha creado una tabla, ¿sí? Entonces yo aquí selecciono esta base de datos, refresco. Y fíjense que ya en tables ya me salió la tabla conductor, ¿sí? Entonces si yo acá borro esto y miro aquí la tabla conductor que ya me apareció, yo acá la puedo de cierta manera mostrar. Yo puedo decir aquí select asterisco from conductor punto y coma, ¿sí? Fíjense que acá ya me aparece la tabla conductor creada, ¿sí? Hay un comando que es desc,
Si yo desk es como escribir, pero creo que acá no lo toma. Desk, pongámosle acá desconductor. Y fíjense que acá me describe, este comando SQL me describe la tabla, fíjense. Ahí la creo, ahí yo sé que la creo bien. Fíjense que está el código conductor, que es la llave primaria, y están los atributos de la tabla. ¿Listo? Entonces voy a mi script porque yo sé que me hace falta crear la tabla vehículo. Entonces yo copio el código SQL que se encarga de crear la tabla vehículo. Fíjense que sé que es la tabla vehículo porque acá está diciendo voy a crear una tabla vehículo, ¿no es cierto? Estos son los atributos de la tabla vehículo. Fíjense que acá me está diciendo que la llave primaria de vehículo es el código del vehículo. Y aquí me está creando la llave foránea FK, la foreign key, ¿no es cierto? Entonces, ese es el código SQL, la sentencia SQL, para yo crear, de cierta manera, la tabla vehículo. Entonces, voy aquí voy acá a mi MySQL Workbench, voy aquí a pegar y copiar, selecciono el código SQL y voy a darle a ejecutar. Dice Warnish, dice la tabla vehículo ya existe. Ah, bueno, recuerden que acá yo tengo que apuntar a tránsito allá al piso 2, ¿sí? A la base de datos que anteriormente creé, ¿no es cierto? Entonces yo le digo acá, ejecuto y ya, me creo la tabla vehículo. Si aquí voy a borrar este código SQL, aquí voy a pararme en la base de datos tránsito 2, voy acá a refrescar y fíjense que ya me aparece vehículo, ¿no es cierto? Aquí ya está la tabla vehículo, ¿sí? Si yo hago aquí de vehículo, entonces ahí me va a describir la tabla vehículo. Ejecuto y fíjense que acá está la tabla vehículo. Está el código del vehículo que es la llave primaria. Está la llave foránea, que es con conductor, código conductor, ¿no es cierto? Está la placa del vehículo, el modelo y el estado, ¿sí? Y de cierta manera, aquí en el script, acá, básicamente vamos a coger estas sentencias SQL, y vamos a ejecutarlas también. Vamos a ir acá al MySQL Workbench y las voy a ejecutar. Listo. Dice que variable SQL no podría ser nulls. Listo. Tan. Ahí ya creo. Listo. Entonces, fijémonos que de cierta manera aquí en la tabla vehículo, si yo miro acá, por ejemplo, información de esa tabla, aquí me sale pues la llave primaria y la llave foránea de la tabla. Acá también me puedo mirar la llave foránea. ¿Listo? Listo. Entonces así yo ya tengo mi modelo físico de datos, que lo hice manual porque por el otro lado me salía error, pero lo hice manual y ya tengo mi modelo físico de datos para aquellos aprendices que les suele salir ese error, ¿sí? Ese error es como al momento de instalarse, al momento de como que de esa versión ser de cierta manera incompatible con de pronto las características del equipo con que está trabajando, ¿sí? Pero entonces ya pueden generar el físico de datos, que es lo que nos interesa. ¿Entendido? Ah, listo, profe, sí, señor, muchas gracias. Ok, listo. Entonces, ahora sí vamos a ir al tema que nos compete y nos interesa, ¿sí? Yo ya les compartí este ejercicio y fíjense que el primer ejercicio nos dice consultar los conductores que tengan vehículo
del conductor se requiere consultar la siguiente información. Entonces ya sabemos que debemos consultar los conductores que tengan vehículo, porque no todos los conductores tienen vehículo. Si se dan cuenta aquí en el script, fíjense que lo que es el, el conductor con código 9 y 10 no se les asignó vehículos, ¿sí? Porque fíjense que el código del vehículo 9 y 10 corresponde al conductor con código 1 y el vehículo con código 10 corresponde al conductor con código 2, ¿sí? Es decir que Juliana y Esteban no tienen vehículo, ¿sí? No se les asignó un vehículo, ¿sí? Es decir que podemos acá analizando, podemos decir que los conductores con código 1 hasta el 8 tienen vehículo, ¿sí? Pero el conductor con código 9 y 10 no tienen vehículo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el vehículo con código 9, que es un Porsche, se le asignó al conductor con código 1, que es Juan Beltrán, y el conductor con código 10, que pena, el vehículo con código 10, el cual es un Volkswagen, se le asignó al conductor con código 2, es decir, a Oscar García, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta, ¿no? Volvemos aquí. Dice, consulta a los conductores que tengan vehículo. Del conductor se quiere consultar la siguiente. Entonces, vamos a hacer esa consulta SQL. Entonces, la siguiente consulta SQL, básicamente, nos va a mostrar lo siguiente. Miramos. Bueno. Bueno, el compañero Dumis nos manda ese error que le sale. Entonces, esperemos que si les error, que genere el modelo físico de datos de manera manual, como lo hicimos anteriormente, ¿sí? Listo. Entonces, voy acá a hacer lo siguiente. Bueno. Entonces vamos a traernos esta consulta y vamos a pegarla acá para la consulta que nos piden, ¿sí? Voy acá a correr esto. Voy acá a correr esto, ¿sí? Nos dice que debemos consultar los conductores que tengan vehículo. Del conductor se quiere consultar la siguiente información: código, nombre, apellido. Entonces, ¿cómo se empieza a estructurar una consulta de esas? Pues vamos a decirle que vamos a seleccionar con el select eh, de la tabla conductor, vamos a seleccionar el código del conductor, porque aquí nos están pidiendo el código del conductor, ¿no es cierto? Entonces, conductor punto, es decir, el nombre de la tabla, puntos seguido el nombre del atributo, que cómo se llama, código conductor, ¿sí? Código conductor, coma, ¿sí? Entonces yo ahí estoy seleccionando el código del conductor que está definido en la tabla conductor, ¿sí? Es decir, lo que yo ponga después del select es lo que voy a visualizar en la tabla una vez se ejecute la sentencia SQL, ¿no es cierto? Entonces luego dice que va el nombre, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hacer lo siguiente, espacio, digo conductor punto, ¿cómo se llama el atributo que contiene el nombre del conductor? Se llama nombre conductor, ¿sí? Coma, espacio. Para el apellido, ¿cómo yo hago, muchachos? ¿Quién me dice cómo hago para seleccionar el apellido del conductor? ¿Quién me dice?
Entonces recuerden, nombre de la tabla, conductor, punto, apellido, conductor, ¿sí? Coma. Tengan en cuenta que los nombres de los atributos tienen que llamarse tal como se definieron. Aquí desde un inicio, desde el modelo entidad-relación, así, tal como se definieron. Apellido conductor, tipo documento conductor, entre otros, ¿sí? Listo. Entonces tenemos el código del conductor, el nombre del conductor, tenemos el apellido conductor, ¿qué más me piden del conductor? Ya, ahora me piden datos del vehículo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago aquí? Yo aquí hago lo siguiente. Entonces, como ya son datos del vehículo, entonces recuerden el nombre de la tabla, vehículo, punto, código vehículo, ¿sí? Sí, porque nos piden que nos muestre el código del vehículo, luego va la placa y el modelo, ¿sí? Entonces, coma, nombre de la tabla, vehículo, punto, placa, vehículo, ¿sí? Ah, instructor, pero porque yo acá pongo vehículo, porque placa vehículo, ¿en qué tabla está? Está en vehículo, ¿no es cierto? Entonces por eso pongo vehículo, ¿sí? Coma, espacio, y va el modelo, ¿sí? Entonces, vehículo, punto, modelo, vehículo, ¿sí? ¿Listo? Hasta el momento, ¿entendido hasta el momento, muchachos? ¿Me confirman, por favor? ¿O tienen alguna duda o inquietud? Si tienen alguna duda o inquietud, para que por favor me digan. Yo no me pongo bravo si me preguntan, por el contrario, me gusta que ustedes se lleven un aprendizaje significativo y que aprendan este tema de consultas de SQL. Entonces, ¿hay alguna duda o inquietud? Por mi parte, no. Listo, ok. Entonces, por el momento, ya seleccionamos tanto la información que nos piden del conductor como la información que nos piden del vehículo, ¿no es cierto? Para ese primer ejercicio. Pero resulta que ahorita tenemos que decirle las tablas, el nombre de las tablas, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí voy a decir from, voy a decir aquí from, conductor, coma, vehículo. ¿Sí? ¿Sí? Porque aquí, fíjense, y aquí yo estoy diciendo, yo quiero seleccionar, es decir, visualizar estos campos, el código del conductor, el nombre del conductor, el apellido del conductor, el código del vehículo, la placa vehículo y el modelo de vehículo. Hasta aquí yo definí lo que yo voy a mostrar en la tabla, ¿sí? Pero también es necesario aquí decirle esos campos que yo voy a visualizar en qué tablas están. Entonces, yo estoy diciendo, voy a visualizar estos campos que están en la tabla conductor y en la tabla vehículo. ¿Listo? Listo. Entonces, si yo hago acá un punto y coma, fíjense que acá yo ejecuto y fíjense que pues él me muestra los campos que yo definí. Fíjense que acá código conductor, nombre conductor, apellido conductor, código vehículo, placa y modelo, ¿sí? Ah, que la tabla está vacía. Sí, está vacía. ¿Por qué? Porque yo no he hecho los insert, no he poblado la base de datos, ¿sí? Con los 10 conductores y los 10 vehículos, ¿sí?
Entonces, pues vamos a poblarlos, ya que creé pues una base de datos nueva, ¿no es cierto? Para hacerles la explicación a ustedes bien. Entonces, vamos a hacerla, vamos a poblar esa base de datos. Entonces, aquí está el script. Voy a coger los 10, control C, los 10 conductores, y voy acá a poblarla. Entonces, aquí, control V, aquí. Bueno, acá dice que hay un error, es porque esta consulta tiene el punto y coma, ¿sí? Bueno, aquí pues le quitan este errorcito. Para que tengan en cuenta, al script de los insert, le quitan esta coma, ¿sí? O si no les va a salir error, ¿listo? Para que tengan en cuenta, ¿sí? Al script que les pasé por el WhatsApp, le quitan esta comita porque sabemos que después de la coma va otro dato que se va a insertar, pero pues ya no hay más datos a insertar en esa tabla, ¿sí? Entonces se la borran a cada registro. ¿Listo? La comita. Y borramos la comita y no hay más. Listo, entonces vamos a seleccionar el insert. Aquí lo seleccionamos, vamos aquí a bajar esto y vamos a ejecutar. Listo, ya en mi tabla conductor ya están los 10 conductores. Voy a borrar estos insert de acá y ahorita sí, consultemos esto, la sentencia SQL que venimos estructurando y ejecutémoslo. Fíjense que de cierta manera pues todavía no está poblada. Vamos a mirar qué fue lo que pasó. Vamos acá a hacer lo siguiente. Vamos a decir aquí. Bueno. Bueno. Ya están los conductores. Vamos ahorita a poblar los vehículos. Pero entonces vamos a hacer un select asterisco from conductor, ¿sí? Entonces vamos a mirar en la tabla conductor los registros que tienen insertados. Fíjense que aquí ya están los 10 conductores, ¿sí? Ahí están los 10 conductores. Ahorita vamos a poblar la tabla vehículo. Entonces yo voy aquí a mi insert, copio esto, los 10 insert de los vehículos y los pego acá. Entonces yo voy a hacer esto, los pego. Listo, ya están las 10 insert, los 10 registros de los vehículos. Los selecciono, lo ejecuto y listo. Ya están aquí de cierta manera insertados en la tabla vehículos, ya están insertados lo que corresponde a los 10 vehículos. Si yo hago acá un seleccioneme de la tabla vehículo, seleccioneme los registros de la tabla vehículo. Si yo hago acá, selecciono esa sentencia SQL y ejecuto, fíjense que acá me salen los 10 vehículos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que esto es una salida para cuando el aprendiz le sale error al momento de generar el modelo físico de datos. Entonces, para que no se queden frenados, crean la base de datos manual, crean las tablas de manera manual y los insert de manera manual. Entonces, es copiar el código SQL, pegarlo y ejecutarlo. ¿Listo? ¿Entendido hasta el momento? Sí, Bueno. señor. Listo. Entonces vamos a coger aquí el select y vamos a mirar cómo está quedando nuestra consulta. Hagámosle acá run. Fíjense que acá me muestra. Acá me está mostrando de cierta manera los clientes que tienen vehículo, ¿sí? Sabemos que son 10 conductores y sabemos que hay 2 de ellos que no tienen vehículo. Entonces acá me muestra los conductores bueno, que tienen de cierta manera vehículos, ¿sí? Pero a esto le falta un orden, ¿sí? De cierta manera, estos registros están sin indexar, es decir, se registraron de una manera no ordenada y no lógica, ¿sí? Entonces, por eso aquí la consulta no termina, ¿sí? Acá falta algo importante, ¿sí? Entonces, fíjense de cierta manera
que a cada conductor le corresponde un vehículo, se le asigna un vehículo, ¿no es cierto? Y aquí me los está mostrando de manera desordenada, no están indexados. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, para eso, yo voy a decir lo siguiente. Entonces, utilizar el where, que es para establecer una condición, y yo voy a decir lo siguiente. Donde, acá pues yo me puedo apoyar del modelo físico de datos. Entonces yo acá puedo decir donde conductor punto código conductor, ¿no es cierto? Fíjense que acá yo voy a hacer lo siguiente, donde conductor punto código conductor. Entonces fíjense que donde conductor punto código conductor, es decir, estoy haciendo referencia a la llave primaria de la tabla conductor, ¿sí? Entonces aquí yo voy a hacer lo siguiente, donde conductor punto código conductor, ¿no es cierto? Sea igual, ¿sí? Donde la llave primaria de la tabla conductor sea igual a la llave foránea de la tabla vehículo, ¿sí? Es decir, donde la llave primaria de la tabla conductor, por eso decimos conductor, es decir, nombre de la tabla, punto nombre del atributo, entonces es conductor punto código conductor, va a ser igual a vehículo punto y el nombre de la llave foránea, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente, acá va a ser igual a vehículo punto, ¿y cómo se llama la llave foránea? ¿Recuerdan cómo se llama la llave foránea? Recuerden que la llave foránea se llama de la siguiente manera. Se llama conductor, raya al piso, código conductor. Incluso podemos ir acá y copiar el nombre de la llave foránea. Y son de vehículo sea igual a la llave foránea. Listo. Entonces aquí yo ya con esta sentencia SQL, yo si la ejecuto, yo ya visualizo los registros de la tabla conductor y vehículo de manera indexada, ¿sí? De manera lógica y coherente, ¿sí? Porque le puse esa conducción, esa condición. Entonces fíjense que ahorita sí hay 8, solo figuran 8, ¿sí? Entonces fíjense que sabemos que el conductor con código 1, fíjense, que es Juan Beltrán, él tiene un Mazda y un Porsche, ¿no es cierto? El conductor con código 2, que es Oscar García, él tiene un Ford y un Volkswagen, ¿sí? Y el conductor con código 3, que es Rómulo, él tiene un Audi, ¿sí? Entonces, fíjense que hay más conductores. Está Alejandra, que tiene un Porsche. El conductor, la conductora Erika, que tiene un Volkswagen. El conductor con código 6, que es José Acosta, que tiene un Mazda, entre otros, ¿sí? Listo, entonces, en estos momentos, yo ya estoy listando los conductores que tienen vehículo, ¿no es cierto? De una manera indexada, que así es que se debe mostrar, ¿cierto? Entonces, básicamente, ya con esta sentencia SQL ya daríamos solución a ese ejercicio, ¿sí? Entonces, fíjense cómo arrancamos haciendo el análisis. Voy a seleccionar
estos campos que me interesa mostrar, como lo es el código del conductor que está en conductor, ¿no es cierto? Como lo es el nombre del conductor que está en la tabla conductor, como lo es el apellido del conductor que está en la tabla conductor, como lo es el código del vehículo que está en la tabla vehículo, como lo es la placa del vehículo que está en la tabla vehículo y como lo es el modelo del vehículo que está en la tabla vehículo. Fíjense que lo que yo voy a mostrar en la tabla siempre va a ir los campos separados por coma y siempre yo voy a llamar un campo llamando primero el nombre de la tabla punto y seguir el nombre del atributo, ¿sí? Entonces, listo. Ahí yo ya seleccioné los campos que voy a mostrar. Seguidamente, como son bases de datos relacionales, yo le voy a decir que voy, de cierta manera, a hacer uso de la tabla conductor y la tabla vehículo, que son las bases de datos relacionales, al cual pues yo les estoy extrayendo la información para ser mostrada. Y le establezco la condición para mostrar los registros de manera indexada, ¿no es cierto? Para yo saber, a este conductor le pertenecen estos dos vehículos. Entonces yo le digo dónde la llave primaria de la tabla conductor. Entonces yo digo conductor.código conductor. Sabemos que código conductor es la llave primaria de la tabla conductor. Es igual a la llave foránea que está en la tabla vehículo, ¿no es cierto? Entonces ejecutando esa instrucción SQL, al final no olviden el punto y coma, ya doy respuesta a esa primera consulta que me pedía básicamente consultar los conductores que tengan vehículo, en el cual me pide mostrar el código, el nombre y apellido del conductor y también me pide mostrar a partir de esa consulta el código, placa y modelo del vehículo. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna duda o inquietud hasta el momento? ¿Alguna duda, inquietud? Alberto, John Edier, Javier, Luis Gabriel y Salazar. Bueno, No, no, señor. listo. Recuerden que esta grabación les queda como insumo. Yo sé que de pronto yo fui estudiante también y cuando uno va y ve un nuevo tema, ¿no es cierto? Con el profesor uno en el momento entiende, pero hay cositas que se olvidan. Entonces cogen la grabación y vuelven y la ven, ¿no es cierto? De cierta manera, para afianzar más este conocimiento. Listo, entonces vamos para la segunda consulta, ¿sí? Nos piden consultar los conductores que tengan vehículo y hayan nacido entre el rango de fecha del 7 de julio de 1986 al 10 de junio de 1990. Entonces me piden pues consultar la información de esos conductores con código, nombre y apellido y también me piden visualizar la información del vehículo, ¿sí? Entonces, digamos que ya tenemos una parte de esa consulta, que es consultar los conductores que tengan vehículo, ¿no es cierto? Pero lo diferente es el rango de fechas, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos a establecer esa consulta, ¿listo? Entonces, si quiere, pues podemos copiar esta consulta. Control C. Vamos a ir aquí al MySQL Workbench. Vamos aquí a borrar esto. Vamos a borrar todo esto. Vamos a estructurar la consulta desde cero, ¿sí? Esto de SQL es muy importante porque hoy en día las empresas de desarrollo requieren desarrolladores SQL o ingenieros que tengan conocimiento de SQL. Esto hace parte, el SQL hace parte del desarrollo del backend, ¿sí? Porque tengo una base de datos con millones de registros poblados y se llama al desarrollador backend, es decir, al desarrollador del lado del servidor, a que por favor me haga una consulta específica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema requiere la necesidad de hacer una consulta, ¿sí? Entonces, vamos a pegar aquí.
Listo. Esta segunda dice consultar los conductores que tengan vehículo. Entonces, vamos a hacer nuevamente la consulta. Bueno, entonces recuerden, select conductor, punto, código conductor. Recuerden que siempre inicio seleccionando los campos que voy a mostrar, ¿sí? Entonces, fíjense que acá me dicen que conductor, código, nombre, apellido, muestra. Entonces, coma, ¿sí? Aquí pues yo sigo. Entonces, conductor, esto hace referencia a la tabla, punto, seguidamente el nombre del campo, ¿sí? El nombre conductor, ¿no es cierto? Coma, espacio, listo, tengo el código, el nombre, finalmente el apellido, entonces, nombre de la tabla. Cuando llegó nombre de la tabla, nombre de la tabla es el nombre de la tabla al cual ese campo está definido, ¿no es cierto? Entonces yo sé que lo que es el nombre y el apellido están definidos en la tabla conductor. Entonces aquí pongo punto, seguidamente el nombre del campo, apellido, conductor. ¿Listo? Ok. Luego el apellido del conductor me dice que del vehículo requiere el código y placa y modelo, ¿no es cierto? Entonces, coma, espacio, vehículo, nombre de la tabla vehículo, punto, código vehículo, coma, espacio, vehículo, después del vehículo que me pide, que otra información, la placa y el modelo, ¿no? Entonces, vehículo, punto, nombre del campo, placa, vehículo, coma, espacio, luego va el modelo, entonces, vehículo, punto, modelo, vehículo, vehículo, listo. Entonces ya tenemos ya seleccionamos la información que vamos a mostrar, ¿no es cierto? Entonces, from, como me están pidiendo mostrar información de dos tablas, y yo sé que esos campos provienen de la tabla conductor y la tabla vehículo, pues entonces nombro esas tablas. Entonces yo digo, conductor, coma, vehículo, ¿no es cierto? Listo. Luego hago aquí donde, ¿cierto? Entonces teníamos aquí en el modelo de entidad relación para visualizar esos datos de manera indexadas, ¿sí? De manera ordenada, pues digo, el nombre de la tabla que es conductor punto código conductor va a ser igual a vehículo punto y nombre de la llave foránea, ¿cierto? Entonces vamos aquí, donde conductor punto código conductor espacio va a ser igual a la tabla vehículo, que es la que tiene la llave foránea, punto. Y como se llama la llave foránea de esa tabla vehículo, se llama conductor. Vamos a copiarla directamente de aquí. Aquí. Copiémosla de acá. Vehículo, punto. Listo, punto y coma. Entonces, en estos momentos, pues ya tenemos la consulta SQL que de cierta manera me muestra los conductores que tienen vehículo, pero hay que tener en cuenta que me dice que esa consulta que le interesa visualizar los conductores que tengan vehículos cuando hayan nacido entre el rango de fecha del 7 de julio de 1986 y el 10 de junio de 1990. Entonces, pues vamos a hacer esa condición.
Entonces volvemos aquí a nuestra consulta, ¿no es cierto? Entonces aquí es donde vinculamos una sentencia SQL nueva, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner aquí and, es decir, otra condición, and, y la fecha de nacimiento, el campo de fecha de nacimiento se llama fecha, nacimiento, conductor, ¿sí? Ah, pero ¿por qué se llama fecha de nacimiento conductor? Porque yo aquí lo definí así. Si yo voy aquí a mi modelo entidad de relación, fíjense que acá está fecha de nacimiento conductor. Si ve que lo definí así el nombre de ese campo, entonces aquí yo estoy básicamente poniendo la condición donde el código del conductor sea igual a la llave foránea, pues para visualizar los registros ordenados indexados, y le añado otra condición que es con el AND y la fecha de nacimiento. Llamo el between. El between es para hacer consulta entre rangos de fechas, ¿no es cierto? Espacio. Entonces me traigo la primera fecha. La primera fecha está, dice que acá es esta, 7 de julio de 1996, lo copio y lo pego acá. Control B, ¿sí? Y luego eh, asigno la otra fecha. Entonces la otra fecha me dicen que de cierta manera está así. Entonces aquí yo hago AND y pego la otra fecha. La otra fecha es del 10 de junio de 1990. 10 de julio de 1990. Y lo pego acá. Listo, entonces vamos a hacer un resumen de esa consulta. Ahí ya nos tiene que mostrar los conductores que tienen vehículo en el rango de fecha que nos dan. Entonces, haciendo un resumen, nos dice lo siguiente. Voy a seleccionar los campos que voy a mostrar mediante esta consulta SQL. Esos campos van a ser el código del conductor que está en la tabla conductor, el nombre del conductor que está en la tabla del conductor, el apellido del conductor que está en la tabla del conductor, seguidamente el código del vehículo que está en la tabla vehículo, luego el nombre, la placa del vehículo que está en la tabla vehículo, seguidamente el modelo del vehículo que está en la tabla vehículo, ¿no es cierto? Y básicamente para mostrar esos campos de manera ordenada e indexada, pues digo que esos campos pues están definidos tanto en conductor como en la tabla vehículo, donde el código del conductor, es decir, donde la llave primaria del conductor sea igual a la llave foránea de vehículo, ¿sí? Y le asigno otra condición con el between, es decir, con el and, porque es otra condición de la fecha, ¿sí? Y el nombre del campo de la fecha de nacimiento, es decir, y la fecha de nacimiento del conductor, este entre, fíjense que este between es una sentencia SQL que me permite consultar a partir del rango de fechas, la fecha de nacimiento entre el 7 de julio de 1986 y básicamente el 10 de junio de 1990. Entonces, si hacemos acá primero el análisis, en el script dice, recordemos la fecha, nos dicen que 7 de julio de 1986 y 10 de junio de 1990. 1986 y 1990. 1986 y 1990. Entonces acá están los conductores. Fecha de nacimiento, 1996 y 1900, se me olvida.
1986 y 1990. Vean acá ella, 1986, 1986, 1990 y 1990, ¿sí? Es decir, me debe mostrar cuatro conductores, si no estoy mal. Entonces, si yo ejecuto esto, ejecutar, fíjense que de cierta manera estos son los conductores que tienen vehículo y que de cierta manera nacieron entre ese rango de fecha. Si yo a esto sería interesante añadirle la información de la fecha de nacimiento. Entonces está el código, el nombre, el apellido. Vamos acá a agregarle espacio. Es decir, conductor, punto, fecha, nacimiento, conductor, coma, espacio. Vamos a mostrar la fecha y verá que va a ser una fecha comprendida entre ese rango, ¿sí? Entre el rango de 1990 y 1986, fíjense, ¿sí? 1990 y 1986. Entonces está el código del conductor, nombre del conductor, el apellido del conductor, la fecha de nacimiento del conductor que la añadimos. Está el código del vehículo, la placa del vehículo y el modelo del vehículo. De conductor como vehículo de conductor punto código conductor es igual a vehículo conductor punto raya al piso código conductor, que ese es el nombre de la llave foránea. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento conductor va a estar entre este rango de fechas, entre el 7 de julio de 1986 y 10 de junio de 1990. Listo. Entonces fíjense que Juan Beltrán nació el 10 de junio de 1990. El 10 de junio de 1990 está comprendido. Sí, sí, entonces fíjense que él me muestra dos veces Juan Beltrán porque él tiene dos vehículos, ¿sí? Fíjense que me muestra, en sí me está mostrando, vea, 1989, 1986 me está mostrando en sí 1, 2, 3, 4, me está mostrando 6 conductores que nacieron o están, o su fecha de nacimiento comprende ese rango de fecha de nacimiento como tal, ¿no? Entonces, ahí ya sacamos adelante esa consulta como tal. Profe, me surge una duda ¿Sí? por ejemplo, ahí en el resultado le muestra, un conductor se lo muestra hasta en dos veces. En ese momento lo está haciendo es porque está comparando las dos llaves, la llave primaria con la foránea. Sí, básicamente él muestra dos veces, permítame acá un momentico. Él está mostrando dos veces porque resulta que si yo miro acá, por ejemplo, el código conductor con código 1, él lo muestra dos veces porque sabemos que Juan Beltrán tiene dos carros, ¿sí? Entonces por eso lo muestra dos veces, ¿sí? Lo mismo Oscar. Oscar García tiene dos carros. Sí, sí, si vamos aquí al script, fíjense que el conductor con código 1 tiene el vehículo con código 1 es el vehículo con código 1 es del conductor con código 1 que es Juan Beltrán, ¿sí? Y si yo miro acá, acá yo miro
que el conductor con código 1, que es Juan Beltrán, tiene el vehículo con código 9. Entonces, él por eso me lo muestra 2 veces, ¿sí? Sí, Ah, sí, profe. porque estamos haciendo la consulta de los conductores que tienen vehículo y que hayan nacido en un rango de fechas. Ujú, sí, Ah, sí, señores. Aquí está leyendo el requerimiento y dice sí, consultar los conductores que tengan vehículo y hayan nacido. O sea, tiene que correcto. sí o Entonces, sí mostrarlo 2 veces si tiene 2 vehículos. exacto, sí. Entonces, él les muestra 2 veces, ¿sí? Listo. Entonces, ¿hay alguna duda inquietud hasta el momento? Bueno, Dije, una sí, pregunta. sí, coménteme. Eh, Permítame acá un momentico. Listo. ¿No es, me- Sí. no es mejor utilizar el inner join que el producto cartesiano? Pues el join también es una manera de hacer ese tipo de consultas, pero básicamente en esta estructura también se puede realizar, pero con join también se puede realizar esa consulta, ¿listo? Aquí hay algo, digamos, acá uno puede utilizar el alias para no estar poniendo, digamos, en la consulta SQL todo el nombre en ese caso, de la, sino que uno puede poner, por ejemplo, aquí conductor AC y en vez de poner conductor, pues se le pone el alias que C. Es como para reducir digamos, la longitud de la consulta SQL, ¿sí? Listo. Eh, pues el join pues también se puede usar. De pronto en otra sesión miraremos el join para que ustedes también aprendan a implementar el join. Listo. Entonces vamos con esta tercera consulta. Nos dice consultar los conductores que tengan vehículo con género femenino y que hayan nacido entre el rango de fecha del 7 de julio de 1986 y 3 de marzo de 1989. Nos piden que visualicemos esta información del conductor, de la conductora y esta información del vehículo, ¿sí? Entonces, pues vamos aquí a copiar esta consultica SQL. Vamos a ir acá al MySQL Workbench. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto también. Listo. Listo. Entonces, vamos a hacer la consulta, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que nos piden consultar los conductores con género femenino, ¿no? Y que hayan nacido en cierto rango de fecha, ¿no? Entonces, de la conductora me piden mostrar el código, el nombre y el apellido y el género y la fecha de nacimiento, ¿sí? Y el vehículo me pide mostrar el código, la placa y el modelo. Listo. Entonces vamos a estructurar esa tercera consulta SQL. Entonces, ¿cómo inicio? Quiero que ustedes me digan cómo yo inicio. ¿Cómo inicio? Sería Correcto. seleccionando. Select, listo. Entonces recuerdan cuál es el primer dato. Código, ¿no es cierto? Entonces yo digo acá conductor, nombre de la tabla, punto, nombre del campo. Código conductor, coma. Profe, perdón, antes de continuar, esa estructura puede ser hacia abajo, es decir, no quedar toda la consulta en una sola línea, Ah, sino yo ir sí, dando enter sí, como para que no se vuelva tan tan lineal, dificulto. tan Sí, horizontal. Sí, sí, sí. eso se puede poner hacia abajo, sí. Ujú. Eh, coma. Vamos seguidamente con El nombre. el nombre. Ya,
conductor punto nombre conductor, coma espacio, pongámoslo aquí abajito. ¿Cuál Apellido. sigue? Apellido. Coma. ¿Cuál sigue? Género. Género. Y fecha de nacimiento. Aquí. Listo. Fecha de nacimiento. ¿Listo? Luego, ¿recuerdan qué sigue? Del vehículo se From. requiere código. Ah, ok. Datos del vehículo. Listo. Coma. Entonces, vehículo punto. Código vehículo. Se requiere Coma. placa y modelo. Correcto. Vehículo. Punto. Placa. Vehículo. Coma y vehículo. Punto. eh, Placa, vehículo y modelo, ¿no? Modelo, vehículo. Listo. ¿Qué más Profe, sigue? ahí en... ¿Recuerdan? No, hasta Sí. ahí. Profe, en apellido. El apellido está... Creo Está que lo mal donde troncas. miramos. Nombre, conductor, apellido. Es primero Correcto. conductor punto apellido conductor. Correcto. Correcto. Entonces recuerden que el nombre de la tabla, conductor, punto. Y luego sí el apellido, ¿no? Apellido, conductor. Exacto. Correcto. Están entendiendo bien cómo es la estructura. Listo. Luego, ¿qué sigue? Si yo les pregunto, listo, esos campos, ¿de qué tabla vienen? Entonces hay que decirle dónde, de qué tabla son. Sí, Entonces y sería qué palabra clave se utiliza? El from, sí, from. correcto. Conductor, conductor, coma, y vehículo. Vehículo. ¿Listo? Pues espera, miramos a ver si dejamos aquí el from. Aquí, bajemos aquí este momentico. From, conductor, vehículo, ¿sí? Acá yo le puedo poner un alias, entonces a conductor le voy a poner C y a vehículo le voy a poner B, ¿sí? Entonces, miremos a ver si nos funciona. Aquí pues iría where, ¿dónde? Entonces ahí pues vamos a mostrar esos datos de manera ordenada. Entonces vamos a decir que where, entonces recuerden, eh, C, utilizamos el alias de la tabla conductor C punto, código conductor sea igual a v punto y el nombre de la llave foránea, que esa llave foránea se llama acá, sí, pero acá. La copio y la pego acá, sí. Control V. Listo. Listo, entonces ahí, venga, miramos a ver si nos lo muestra ordenado. Pero miramos a ver. Ve que acá, front, conductor. Ah, ok.
Seleccionemos. Creo que hay un error. Miramos a ver. Dice desconocida columna conductor punto código conductor. Conductor punto código conductor. Conductor punto código conductor. Ahí está bien. Coma. Coma espacio conductor punto nombre conductor, coma. Conductor punto apellido conductor, conductor punto género conductor. Espera, pongámosle aquí, quitémosle estos alias a ver si es por eso. Y conductor y aquí vehículo. Sí, es como los alias, estamos dándole mal uso a los alias. Entonces, fíjense, que después ahí me está mostrando, pero no le he puesto la condición del género, ¿sí? Entonces, espera, pongámosle from conductor, creo que es AC para poner el alias. Aquí pongámosle asb. Y asb, pongámosle aquí a ver si funciona el alias. Aquí a ver si funciona también el alias. Tan. Ok, ahí dice que conductor con conductor punto código conductor. Sí, es como un problema del alias. No sé si ese alias iría acá, sí. AC, as, B. Vamos a ver. No, no es eso. De pronto. Doctor. As. Miremos aquí un momentico. El as. Miremos acá en internet el uso del as. Es que el as lo puede utilizar después del select, ¿sí? Entonces tú llamas select, Ok, sí, llamas, después del select. llamas el atributo de la tabla, pero le dices as, ahí le puedes colocar la C. Lo que no sé es si podría utilizarse, por ejemplo, C punto y el nombre de la tabla. A mí me parece que sería incorrecto hacerlo así, porque porque es una incoherencia. No creo que... Sí. Dice select, estos áreas me son usados para renombrar o para evitar conflictos con campos, es decir, los campos se le ponen, los alias se le ponen es a los campos, más no a las tablas, lo que estamos haciendo nosotros. Sí. Sí, entonces los alias se le ponen es a los campos, no a las tablas. Bueno, entonces vamos a poner aquí conductor, vamos a poner aquí vehículo, ¿listo? Bueno, entonces, ¿cuál sería la siguiente condición? Aquí pues yo ya los tengo ordenados, ¿sí? Aquí yo ya los tengo aquí, de cierta manera los tengo ordenados, pero me piden que
los conductores sean con género masculino. Voy a quitar esto. Y género femenino. Entonces, ¿cómo definirían ustedes esas dos condiciones? Con un and. Sí, Entonces sería como and, sí, qué madre. Entonces sería and, conductor punto género conductor igual a M. sí. Listo. Entonces, ya el compañero nos da una idea. Entonces, vamos a mirar cómo lo realiza. Bueno, entonces, podemos de cierta manera, aquí pues código de conductor, listo, correcto. Entonces aquí podemos poner un AND y podemos poner el nombre del campo género. Entonces género, conductor, que sea igual, espacio, que sea igual a femenino, ¿no es cierto? Y otro AND, correcto, que la fecha nacimiento conductor. Utilizamos el between, entre between. Se me quedó pegada la tecla. Permítame un momento. Listo. Bueno, entonces aquí vamos a poner las fechas, el rango de fechas. El rango de fechas que me dice el ejercicio es que está entre el 7 de julio de 1986. Listo. Año, mes y día. Aquí faltó eso. 7 de julio de 1986. ¿Y qué? Y 3 de marzo de 1989. Listo. Listo. Punto y coma. Entonces, vamos a probar. Si la cogió toda así. Vamos a hacerle aquí run. Y fíjense que él me muestra a Alejandra y a María. Alejandra pues es el código del conductor 4. María tiene el código del conductor 8. Con género femenino, es decir, nos cogió la condición que establecimos del género. Y la fecha de nacimiento entre el 7 de julio de 1986 y 3 de marzo de 1989, ¿sí? Correcto. Entonces, eso quiere decir que hay dos conductores de género femenino que tienen vehículo y que nacieron en este rango de fechas, ¿sí? 1986 y 1989, ¿sí? Si vamos acá al script, miremos, se llama Alejandra Gutiérrez y María Hernández. Alejandra Gutiérrez. Fíjense, nació el 7 de julio de 1986
y María Hernández, que nació el 3 de marzo de 1989. Entonces solo hay dos conductoras que están entre ese rango. Ujú. Listo. Entonces, ¿hay alguna duda o inquietud? ¿Hay alguna duda o inquietud? ¿Quieren que les facilite de cierta manera las respuestas a esas consultas para que le tengan en cuenta también al momento de que ustedes practiquen, compañeros? Sí, profe, sería bueno, ¿Sí? Listo, por entonces favor. yo les voy a pasar la solución de esas consultas, de esos ejercicios. La idea es que ustedes practiquen. Quiero preguntarles, ¿fácil o difícil el tema de consultas SQL? ¿Cómo vieron esas consultas? Ah, se ven buenas, se ven fáciles, pero que requieren de prácticas para uno De aprender como la práctica. estructura. Exacto, sí. Ujú. En sí, el SQL es fácil de entender, de comprender. Si ustedes ven cuando yo les interpreto la consulta, es fácil de comprender el SQL, ¿sí? Yo sé que ustedes, retomando este video, haciendo nuevamente el ejercicio, ustedes van de cierta manera a apropiar más el tema de SQL y eso es de práctica. La práctica pues hace al maestro y yo sé que después de que ustedes hagan uno, dos, tres, ya se les va a facilitar más el tema de SQL. Y en las fábricas de desarrollo actuales requieren personas que desarrollen en SQL, requieren desarrolladores backend. Y si ustedes salen con buenas bases, Profe, está hablando porque no se le escucha. No, al profe como que se le cayó la llamada. ¿Cierto? Sí, porque ya no aparece en la sala. Ayer Ya no el, aparece. ¿No será que de pronto se le puede escribir al WhatsApp para alguien que tenga WhatsApp? Para escribirle al grupo y decirle que no está en línea, a ver si dice si terminamos sesión o qué hacemos. ya le escribo. Ayer al grupo les mandé las respuestas de lo que debe quedar de los selects. Ok, muchas gracias. Algo que yo he aprendido con la práctica
Por ejemplo, allí las tablas conductor y vehículo no tienen campos con el mismo nombre. Entonces, directamente se pueden poner los nombres de los campos que no va a haber ningún conflicto. Los alias en las tablas se utilizan es cuando en las mismas tablas utilizan nombres de campos parecidos, entonces para no confundirlos. A veces el motor no sabe a cuál se está refiriendo, si es de una tabla a la otra, por eso hay que especificarle. Por si acaso le sirve el tip. Profe, no me responde. Bueno, muchachos, qué pena que tuve una falla de red. Entonces, les decía que el SQL es fácil de comprender, es solo que practiquen y ustedes tendrán más claro el tema de SQL. ¿Listo? Esta clase la hice enfocada al tema de SQL porque las bases de datos relacionales. Se fue. Otra vez se fue. Exacto. Alberto, tú por el chat nos compartiste pues los códigos que estamos haciendo, pero esa estructura que no sea lineal sino más hacia abajo. Entonces esa sería la correcta. Usted que tiene más experiencia, ¿cierto? Que yo veo que Pues, el profe si es la forma como tú lo quieras hacer, pues me no parece importa. más legible. Así es, renglón por renglón, ¿no? Para poder ver más fácil la estructura que estás haciendo. No importa si lo haces todo lineal o lo haces renglón a renglón. La forma en que tú lo entiendas más, para mí me parece más legible renglón a renglón. Sí, es verdad. Supongamos que de pronto son 3 campos, pues sí lo puedes hacer lineal, pero pues ya cuando son más campos y renglón a renglón. Aquí a ver qué dice el profe. Buenas tardes, estimados aprendices. Tuve falla de red. Básicamente necesitaba decirte Él nos mandó un mensaje. Va a pasar la solución. Aló, ¿me escuchan? Ah, sí. ¿Sí? Listo, entonces pues damos por hoy finalizada la sesión. En la próxima clase pues vamos a empezar a tocar ese tema, bueno, a despegar algunas dudas de SQL y empezar a tocar el tema de bases de datos no relacionadas en MongoDB. ¿Listo? Entonces pues espero que este aprendizaje significativo generado pues a partir de la transferencia del conocimiento que les hago, que ustedes lo apropien y lo practiquen. ¿Listo? Espero que sea un aprendizaje significativo para ustedes y sepan pues responder a consultas SQL, ¿no es cierto? Sí. Listo. Entonces nos veríamos en la próxima sesión. Yo ya les paso la respuesta. Recuerden que este ejercicio es de práctica. Es de práctica, ¿listo? No va a ser calificable, es de práctica para que ustedes practiquen, ¿listo? Bueno, Alberto, John, Salazar y Luis, que tengan una buena tarde el día de hoy. Hasta luego, Hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. ¿no? Hasta luego, que estén bien. Gracias. Gracias.